Felipe, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Dudas? ¿Esto ya corresponde al segundo bloque o sigue el primer bloque? Justamente eso. A ver, primero, nosotros hemos revisado los siguientes temas. Hemos visto la ciudadanía en la antigua Grecia, en la antigua Roma, los derechos de origen y evolución histórica en las polis, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la Mujer y la Ciudadana, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos desde ahí a comenzar. Entonces, dejamos nuestra hoja para la carátula y el organizador. El organizador lo vamos a presentar la siguiente clase para que estén claros estos elementos. ¿Desde dónde vamos a comenzar directamente esta segunda parte? Desde lo último que vimos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a reconstruir y a deconstruir estos elementos. Vamos a ver la generación de los derechos y los derechos civiles y políticos, que no nos alcanzó a ver, que no tuvimos tiempo sobre todo para abarcar, pero que directamente están pensados para esta parte. Entonces, dejamos estos dos elementos y nuevamente reconstruimos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Esto no entiendo, profe. Vamos entonces con Declaración Universal de los Derechos. ¿Sí? Vamos puntualizando esto. ¿Qué vimos en el video sobre la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué recuerdan? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué se acuerdan? Que iniciaba con eso del Ciro el Grande. ¿Que iniciaba con qué, perdón? Con el Ciro el Grande. Ya, esa era la consideración propia de los derechos en general, que nosotros podemos denunciar desde el comienzo de Ciro el Grande. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros observamos un video que era obviamente general, que empezaba desde la conformación de los derechos en sí, pero la Declaración Universal de los Derechos tiene un origen. ¿Cuál era ese origen? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En 1948, en la ONU. Ya, perfecto. Eso como la fecha donde inicia la declaración como tal, es decir, la carta. Y los antecedentes son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Final de las guerras se da la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. Fecha de la Organización de las Naciones Unidas. Final de la guerra, Segunda Guerra Mundial. En 1940 terminaron las guerras y la declaración en 1948. Ya, y como ya se anunció anteriormente, la declaración, la Carta de Declaración de los Derechos Humanos salió a la luz en 1948. Pero Bien. primero se creó la ONU en 1945. Así es, primero se crea la ONU en 1945, que es del final de la guerra, y después sale a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, a partir de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál era el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué se conformó? Por la Declaración de los Derechos del Hombre y las... ¿Por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? No, porque eso es Revolución Francesa. Estamos hablando de siglo anterior. Para dar fin a las guerras, porque en ese Para tiempo había lanzado los Estados Unidos bombazos a Japón. Ya, sobre todo también por el bombardeo de los Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas. Muy bien, por esas consideraciones, entonces no se olviden esos elementos. Ahora sí, lo que se planteó sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esos elementos de esa declaración son elementos que también se pueden instaurar dentro de la Declaración Universal de los Derechos
humanos. Si nosotros hablamos de Declaración de Derechos Humanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué quiere decir Declaración Universal de Derechos Humanos? A nivel de todo el mundo. Sí, pero que todos seres humanos, o sea, todas las personas tienen derechos todas las en esa personas... acción. Que con el hecho de que el humano ya exista, tiene de tener esos derechos. Ya, entonces, solo por el principio de que somos seres humanos, tenemos derechos, desde el momento de nuestro nacimiento. Esto, en definitiva, quiere decir que la Declaración de los Derechos Humanos enmarca los derechos que los podemos llamar básicos, humanos. El momento que en 1948, se da a conocer o sale a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se conforman una serie de derechos que algo vimos en el video, que están enmarcados principalmente en garantizar, si son derechos básicos, principalmente garantizan la vida, que es uno de los elementos que se debe puntualizar si nosotros estamos hablando de derechos. Están enmarcados dentro de la consideración de la vida. Además de lo que podemos presentar aquí, tiene la Declaración Universal de Derechos un significado de carácter político. Cuando hablamos del carácter político, significado político, vamos a ir puntualizando a qué nos referimos. No se olviden entonces, Declaración de los Derechos Humanos nace después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son los factores, como ponerlos como los antecedentes para que se dé la declaración. ¿Quién la organiza? La Organización de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan los países para conformar una unión, para que no se dé otra vez una guerra, para que no se genere otra vez este inconveniente. Y en 1948 sale a la luz esta Carta de Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué son la Declaración de los Derechos Humanos? Los que podemos considerar básicos, que solo por la condición de ser humanos ya lo tenemos y deben garantizar primordialmente la vida. Hasta ahí, claro esta consideración. Vamos con, dentro de la misma Declaración de los Derechos Humanos, con el significado político de esta declaración. Cuando decimos que la declaración tiene un significado político, estamos hablando de que el reconocimiento de los derechos humanos permite que las personas sean capaces, por el hecho de ser humanos, de ejercer toda la consideración referente a sus derechos y puedan desarrollarse en el ámbito personal, económico, social y en una participación libre. Pero sobre todo, y aquí sobre lo que se dijo anteriormente sobre la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿en qué estaban fundamentados? Principalmente están relacionados con los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran esos ideales? ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución? Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad Y fraternidad. Entonces, dentro de esta idea, todos los derechos se enmarcan dentro de esta perspectiva, de una u otra forma. La libertad de movimiento, la libertad a la vida, la libertad para decidir, la libertad para tomar decisiones principalmente. La igualdad, somos iguales en derechos, todos tenemos la condición de tener derechos solo por
la perspectiva de ser seres humanos y la fraternidad, la perspectiva en carácter económico, de ayudar a los que más lo necesitan, ayudarnos entre nosotros porque somos seres humanos. Estos ideales se enmarcan dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su significado político, establece que los países deben tomar decisiones en base a esta declaración. Todo lo que se manifiesta debajo, por ejemplo, la constitución de un país. ¿Qué es la constitución? ¿Cierto? Preguntando sobre este tema. ¿Qué es una constitución? Para ver si está claro esta idea. ¿Qué entendemos por constitución? Si nos busquemos. Es un lugar donde se toman las decisiones del país. No, la constitución es un librito, un tratado, una carta. Es un texto codificado de carácter jurídico político. Ya, Es pero un ahora- certificado, Ya, documento. Ya, es un documento, pero y de carácter jurídico y político. Digámoslo de forma más sencilla, porque si no, les tendría que preguntar a qué se refiere con jurídico, a qué se refiere con carácter. Entonces, nos quedamos en lo mismo. Dentro de esta idea, dentro de que es un documento, evidentemente es un documento, pero ¿qué se plantea en este documento? ¿Qué creen que va ahí? ¿Qué hay en ese documento, en esos papeles, en ese texto? Las Los derechos. leyes Leyes de y cómo se debe Las leyes y convivir en reglas que el pueden país. llevar, los que pueden llevar los ciudadanos originarios de ese país. Ya que se refieren directamente al país. Leyes, normas, pero son normativas de carácter básico para un país. La Declaración de los Derechos Humanos, estamos hablando directamente de todos los seres humanos. Cuando hablamos de la Constitución, son los derechos básicos para los países, para un país. Debajo de la Constitución, ¿qué estará? Las leyes como tal, la normativa. Toda constitución de un país debe, en cuestiones políticas, referirse a la Declaración de los Derechos Humanos. Si, por ejemplo, hay una normativa básica en la Constitución, uno de los elementos básicos en la Constitución es que todas las personas que nacen dentro del territorio son consideradas ecuatorianas, por ejemplo. Esa norma no puede irse en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. O en perspectiva, los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, que han ido incrementándose, pero que en un principio eran 51 países, tenían esta perspectiva. Cada uno de los elementos, cada una de las constituciones que nosotros elaboremos, deben necesariamente regirse bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el significado político que tiene la declaración, que debe introducirse dentro de la perspectiva de cada uno de los elementos del Estado. Y uno de esos elementos es la Constitución. ¿Qué es nuevamente entonces la Constitución? Un texto, un documento donde se encuentran los derechos y los deberes básicos de un ciudadano, de un país determinado. Esos derechos, deberes deben estar enmarcados conforme a la Declaración Universal de los Derechos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos? El documento donde se encuentran los elementos básicos, los derechos básicos de todos los humanos, sin importar a qué ciudad, a qué país pertenezca. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Bien, entonces, con esta perspectiva estamos nosotros cerrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué es importante recordar lo que observamos en el video? Primero, porque dentro de este tema estaremos hablando sobre la generación de derechos, el contexto histórico y el surgimiento, que será un recuento de lo que ya hemos visto en la siguiente clase, para cerrar esta consideración de derechos generales, para entrar directamente ya a puntualizar, que son los derechos civiles, que son los derechos políticos
¿Y qué son los derechos con relación a los individuos, a la sociedad, al poder político? Es decir, que si queda claro la consideración de los derechos humanos, ¿qué son los derechos? Para las siguientes clases será mucho más sencillo ir comprendiendo estos elementos en casos puntuales. Si no tenemos más preguntas ni más dudas, vamos a realizar un trabajo en base a lo que hemos visto del video y lo que hemos estado nosotros analizando. Voy a ponerles las preguntas y con eso terminaríamos la clase de ciudadanía. Primero, ¿qué significa? ¿Qué significa el respeto a los derechos de las demás personas? ¿Qué significa para usted el respeto a los derechos de las demás personas? Entonces, esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes el respeto a los derechos de las demás personas? Traten de ser concisos y de explicar claramente. Y en segundo lugar, vamos a elegir 2 derechos que estén en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se encuentren aquí. Y de esos 2 derechos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar por qué, desde su punto de vista, son los derechos más importantes. Es decir, ¿por qué desde, yo cojo por ejemplo, el derecho a la opinión? ¿Por qué desde su punto de vista el derecho a la opinión es uno de los más importantes y es un derecho fundamental sin el cual la persona no puede existir? ¿He hecho preguntas, dudas, algo que no quede claro? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro lo que deben hacer? ¿Sí? Ya. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Sí? Listo. Sí, que está claro. Gracias, jóvenes. Entonces, con eso terminamos. Gracias, profe.